Muy buenas tardes, amigos de Enlace Puebla. Bueno, pues hoy los saludo con el gusto de siempre, porque bueno, pues hoy estamos en un capítulo más de Ilustres Zacatecos. Tenemos al profesor Guillermo Hernández Olvera. Profesor, buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues como todos conocemos al profe Memo, cuéntenos quiénes son sus papás y cómo fue su niñez. Sí, mira, yo soy originario de Ayotla, Zacatlán, Puebla. Mi padre, que ya falleció hace 50 años, se llamaba Ignacio Hernández González. Mi madre, que tengo la fortuna que aún vive, se llama Josefa Olvera Hernández. Y bueno, pues mi niñez nada extraordinario. Al fin y al cabo, viviendo en el campo, bueno, pues las ocupaciones preliminares, digamos a 6 años de edad, 5 años de edad, tenía ya algunas obligaciones. Entonces mis obligaciones era sacar un pequeño rebaño de ovejas a pastar temprano, y bueno, esa era mi ocupación, y a las 8 salía a las 6 de la mañana con ellas y a las 8 estaba de regreso en casa, con la finalidad de trasladarme a la escuela primaria rural Ignacio Zaragoza, donde en aquel entonces solamente se impartía primero y segundo grado de primaria. Y entonces pues prácticamente mi niñez la pasé así esos 2 años, aunque a mi papá se le ocurrió la brillante idea de que, como no sabía leer ni escribir en primer año, pues le pidió a mi maestro que me reprobara porque no sabía. Así es de que pues me llevé mi primer curso reprobado, no muy a gusto, pero pues al fin y al cabo eran las sugerencias de mi padre. En ese entonces, bueno, pues el rigor de los padres pues era muy grande, y yo creo que a las familias, incluso hasta mi mamá me contaba que pues igual se los llegaban a sonar. Sí, desde luego, cuando no salían bien las cosas que nos habían encomendado, pues sí nos llovían los golpes. Además, bueno, pues creo yo ahora, tuve la fortuna de tener un padre muy exigente, y bueno, pues a eso le debo que haya reprobado primer año de primaria. Y bueno, no solamente eso, sino el no saber leer y escribir. Y bueno, pues entonces así cursé prácticamente 3 años ahí. Así es de que a los 9 años de edad me trasladé a Zacatlán a concluir mi primaria en la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines. Ahí concluí mi primaria. Posteriormente mi padre me permitió que siguiera estudiando la secundaria, así es de que me inscribió a la Escuela Secundaria Federal Ángel Wenceslao Cabrera. Inició con el nivel primaria a impartir clases. En la primera escuela fue en la de Metlaxistla, y donde igualmente se trasladaba usted a caballo, y de ese trayecto de Ayotla, de donde usted es originario, a Metlaxistla, pues eran 2 horas. Sí, mira, cuando finalmente terminando la secundaria me inscribí a la escuela normal Licenciado Benito Juárez, y ahí concluí mi normal primaria para impartir clases en primaria. Y mi primera escuela que me asignaron, una escuela unitaria, la de Metlaxistla, que se llama Profesor Braulio Rodríguez. Ahí permanecí de 1979 a 1982. Posteriormente, en 1982, en octubre de 82, me cambié a la escuela Venustiano Carranza, que es Las Lajas segunda sección, prácticamente a bordo de carretera. Así es de que dejé de andar a caballo. Así es de que ya prácticamente me trasladaba en un microbús. Ese era mi recorrido, es muy cerca de la escuela, prácticamente estamos a 25 minutos de Zacatlán.
Y en esa trayectoria, bueno, a lo mejor después ya se incorporó a Ayotla, ya era en microbús o en combi, se trasladaba en caballo, no había como ese temor porque pues la gran parte son árboles, todo está, no hay casas prácticamente en esa zona. Sí, en la mayoría del trayecto hacia Metlaxistla, una vez que llega uno a Matlahuacala, que es la siguiente población después de Ayotla, hacia Metlaxistla, pues de ahí iniciaba la zona de bosques. Y bueno, pues prácticamente era un camino, pues le llamaban en aquel entonces de arriería, pero bueno, pues generalmente conocía la zona, entonces realmente no, digamos, no tenía ningún temor, prácticamente pues era de día. Rara vez anduve en esos caminos en la noche, fue muy raro. En esa temporada los niños sentían a lo mejor alguna imponencia o como decían a sus papás, es que me da miedo por el maestro que está muy alto. Sí, bueno, con algunos padres de familia que tenía cierta convivencia cercana, sí me llegaron a decir que era Blancanieves con sus 30 enanos, y efectivamente pues los niños se sentían al inicio muy cohibidos, yo diría que pues un poco temerosos, primero por mi estatura y luego pues, supongo por mi seriedad, pero pues con el trato, pasando el tiempo, bueno, pues vean que ya la estatura no importaba y pues tampoco, ahora sí que la cara de agrio pues tampoco era muy interesante, así es de que con un poco de confianza pues nos poníamos a jugar prácticamente. Los niños pues fueron agarrando esa confianza con usted y pues se fueron desenvolviendo. Bueno, pues usted pasa por Metlaxistla, Ayotla y también Las Lajas. Y bueno, hay un momento en el que decide buscar otra alternativa en cuestión de especializarse y se especializa en lo que viene siendo física química. Sí, pues creo que uno de mis grandes problemas para aquel entonces era que no me sentía muy a gusto en el nivel de primaria. No soy muy tolerante en algunas cuestiones y bueno, pues los niños, siendo niños al fin y al cabo, pues de alguna manera no me sentía muy a gusto trabajando en ese nivel. Así es de que decidí especializarme, pero ahí hay una anécdota curiosa en la especialidad. Empecé estudiando historia. Me encanta la historia, es decir, ya sea historia de nuestro país o historia universal, pero mi grupo en el que me estaba asignado para ese grupo era muy numeroso. Entonces empecé a notar, empecé a armar una conjetura de que me iba a resultar muy complicado conseguir un trabajo, porque había que competir contra mucha gente. Incluso algunos de mis compañeros ya estaban trabajando en secundaria. Entonces dije, si algunos ya trabajan en secundaria y otros pretenden trabajar en secundaria, pues seguramente no voy a tener ninguna oportunidad. Entonces tomé la decisión de cambiar de especialidad. Al fin y al cabo, en el primer curso, pues era el tronco común, así es de que común para todas las especialidades. Y empecé a buscarle, así de que me imaginé que en las asignaturas más complicadas habría menos competencia. Y efectivamente me fui hacia las matemáticas y realmente muy pocos estudiantes, pero no, como que no me sentía muy capaz para hacer una especialidad en matemáticas. Me agradan, las entiendo las matemáticas, pero en cierto momento no me agradan mucho. En todo caso es mi herramienta de trabajo, o fue mi herramienta de trabajo, pero no me agradan mucho. Y entonces, de ahí me fui a la especialidad de inglés, pero pues ahí me resulta más complicado porque no tengo habilidad para los idiomas. Entonces dije, pues tampoco de aquí. Y ya pasando por la especialidad de física química, pues vi que eran 20 estudiantes, dije, pues aquí la competencia va a ser pequeña, pero pues mi gran problema era, primero que en secundaria yo había cursado física y química separadas,
Entonces como que no le veía mucha relación entre las dos asignaturas. Y bueno, pues ni modo, me las tuve que chutar así las dos. Y bueno, pues ¿para qué te platico? Así de que en los exámenes me dieron unas buenas arrastrizas, tanto en química como en física. Y pues en algunos exámenes salí después de 5 horas en un examen, pues terminaba con la sensación de haber reprobado. Pero esa sensación no nada más es suya, porque esa la fue transmitiendo también a los que fueron sus alumnos. Déjenme platicarles que en lo personal igual salía espantada de sus exámenes. Tuve la fortuna de no haber reprobado ningún examen, así es de que pues era mi temor de reprobar, porque pues ya un examen de recuperación sería muy complicado. Si no podía con una parte de la programación, pues menos podría con todo un curso. Entonces pues ahí había que esmerarse mucho en poder aprobar los exámenes parciales y después un examen final. Un 11 de febrero del 87, si no estamos mal, se ingresa al colegio de bachilleres. Es donde usted empieza a trabajar y dividir ese tiempo en nivel primaria y también en nivel media superior. Sí, mira, para 1987 yo ya le había andado buscando por mucho tiempo un lugar, una inscripción a nivel secundaria. Sin embargo, me cansé de buscar y total que lo dejé por la paz. Al fin y al cabo tenía un trabajo. Para febrero de 1987 me invitan a colaborar al plantel 23 de Colegio de Bachilleres y para aquel entonces el director era el profesor José de la Luz Argueta Canales. Y bueno, pues tuvo la gentileza de invitarme a trabajar, pero empecé a trabajar en el laboratorio de ciencias naturales, con el laboratorio de biología, el laboratorio de química, el laboratorio de física. Y entonces ahí fueron nuestros, digamos, el primer acercamiento a la física. Sin embargo, para 1990, ya ubicados en el nuevo plantel, que está ahora en Aquiles Cerdán, sin número, se fue el ingeniero que impartía química, dejó de trabajar para el plantel, y entonces mi director me invitó a participar con un curso de física. Y entonces ahí el detalle, pues nuevamente a pasar apuraciones, porque al fin y al cabo poco había practicado la física, sabía lo más elemental, pero ya para un curso formal, pues había que formarse, había primero que investigar, había que trabajar duro, y entonces tomé la decisión de hacer algunos cursos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, en enseñanza precisamente de la física. Y bueno, también me doy cuenta que mis cursos que yo había hecho, mi especialidad que había hecho, pues eran conocimientos básicos, muy elementales, y bueno, no estaba a la altura para trabajar a ese nivel. Entonces, pues nuevamente, a estudiar en serio. Y para ponerme al corriente en la física, prácticamente me llevó como 3 años entender muchas cosas que me resultaban muy complicadas. Fue un trabajo arduo, fue, sin mentirte, prácticamente 2 horas diarias, sin fallarle, incluyendo los sábados y los domingos. Entonces me llevó mucho tiempo poder entender, digamos, la estructura del mundo físico. Y como profesor, pues ¿había esa conexión más con los niños de primaria o con los jóvenes ya de nivel media superior? Bueno, también para aquel entonces, para 1987, pues yo estaba combinando la educación primaria pues con la educación media superior, totalmente desfasado. Así es de que de 7 a 1 de la tarde estaba hablando con jóvenes de 15 a 17, 18 años. Y de 2 de la tarde a 6 de la tarde estaba hablando con niños de 5º año de primaria. Entonces a veces me cuatrapeaba, a veces me iba al avión, en lugar de decirles jóvenes, decía niños en un lado y jóvenes en otro, y entonces pues empecé a cuatrapear. Entonces ideé un mecanismo. Para los de bachilleres eran jóvenes
y para los niños de la primaria les decía jovencitos. Entonces ya como que no había mucha diferencia, entonces ya me sintonizaba, dije, estoy con los jovencitos. Ya llegaba a bachiller, aquí estoy ya con los jóvenes. Y además debo decirte que de 1990 hasta el 2023, que estuve trabajando con la asignatura de física, también te comento que en esa etapa fui director fundador del plantel 24 de Zapotitlán de Méndez, o sea, de un colegio de bachilleres, y fui director también del plantel 23, una temporada corta, mientras mi director iba a jugar a la política. Entonces me dejaron encargado el plantel como director, y bueno, pues no me hice muchas ilusiones porque pues prácticamente era un semestre, así es de que pues a compaginar ahí con los compañeros. Eso es sorprendente, el saber que usted fue uno de los fundadores del plantel 24. Eso no lo conocíamos y yo creo que éramos muy pocos los que teníamos ese conocimiento, pero también yo creo que cuando fue director, aunque sea en lo que el otro director se fue una temporada, yo creo que nunca faltó el orden y la disciplina, porque es algo que lo ha caracterizado, y la puntualidad. Sí, mira, algo que siempre me ha caracterizado es la puntualidad. Dicen que es tan impuntual el que llega antes como el que llega después. Así es de que hay que llegarle más o menos a tiempo. Y bueno, pues siempre me esforcé en ser lo más puntual posible. Y la otra parte, pues el ser estricto. Pues el ser estricto significa mantener un orden de trabajo. O sea, no se trata de ser un gruñón y traerlos bailando o traerlos así como estatuas. No, para nada. Es decir, incluso les gastaba bromas o les contaba un chiste cuando veía que la clase se había caído, entonces los levantaba con un buen chiste y le seguimos. Siempre lo caracterizó conectar las anécdotas, las experiencias de vida con la materia, lo que viene siendo física química, que como platicábamos, pues la física está en todos lados. Sí, digamos lo extraordinario de la física. Ahora que conozco un poco más, sigo leyendo todavía algunos, me he comprado algunos libros. Ahora he optado por la astrofísica, me encanta la astrofísica. Entonces, fíjate que algo que comento poco, pero prácticamente un personaje que fue como que mi motivación en el terreno de la física fue el difunto Carl Sagan, un astrofísico, divulgador de ciencia, el más importante de los Estados Unidos, por allá por los años 90 del siglo pasado. Sacó una serie llamada Cosmos, y tuve la fortuna de coleccionar los 14 capítulos de la serie Cosmos, y quedé maravillado en la forma tan sencilla como acercaba la ciencia a todo mundo, con preparación, sin preparación, pero esas personas tienen una capacidad asombrosa de transmitir la ciencia de manera muy sencilla. Entonces prácticamente para mí fue, digamos que, como que la pauta a seguir. O sea, no necesariamente iba a ser una carrera de astrofísico o astrónomo, pero sí el poder acercar la ciencia lo más sencilla posible y tratar de vincularla con todo lo que nos rodea. La física la tenemos desde el simple frotamiento de manos, la tenemos en la cocina para, digamos, con la cantidad de calor, la temperatura, la cocción de los alimentos no depende de la cantidad de calor, sino de la temperatura. Entonces, también en los enamorados, déjeme platicarle. Bueno, pues si nos queremos ir un poco a la luna, ¿verdad? Aunque sea de mentiritas, ya no la podremos bajar, pero pues por lo menos platicamos de la luna, ¿no? Si no tienen tips para enamorar, investiguen la física, bajen en la luna, el sol y las estrellas. Sí, y además, pues digo, llega el momento en que tienes que comentar dentro del desarrollo de la física, la historia de la física, cuando la comentas con los estudiantes, pues ves cómo la física se relaciona con otras ciencias. Entonces tienes que hablar de vuelos espaciales, tienes que hablar de telecomunicaciones,
tienes que hablar de electricidad, tienes que hablar de electrónica, es decir, un montonal de cosas. Y lo vas acercando con los chicos, les muestras algo de mecánica, sin saber mecánica, o sea, mecánica automotriz, pero sin saber. Entonces, pero los acercas, o sea, sabes cómo funciona un motor de arranque, por qué, digamos, la pila no se descarga tan fácilmente en un automóvil. Y ahorita para esta temporada de calor, pues una bebida refrescante no hace mal, ¿sí? Sí, aunque te debo decir que desde el punto de la física somos incorrectos. En realidad, en tomar una bebida fría cuando hace calor es contraproducente. Desequilibramos el organismo. Hace calor, debemos tomar cosas calientes. Empiezas a sudar como condenado por 10 minutos, pero como por arte de magia el calor desaparece. Y eso lo aplican mucho en la sierra, profesor, porque va uno a la sierra de lo que viene siendo Aguacatlán. Café caliente. Exacto, te invitan a un café caliente y uno dice, no, un vasito de agua fría. Lo hacemos al revés, porque además la sensación es bastante agradable, pero habría que preguntarle al cuerpo si le resulta agradable. A nosotros, digamos, mentalmente, a nuestro cerebro le resulta agradable tomar algo frío, pero resulta contraproducente, porque lo desequilibramos. Ya hace frío y debes de tomar cosas frías. O sea, empiezas a titiritar por 5 o 10 minutos, pero luego desaparece el frío. Vamos a recordar un suceso que por ahí nos contaron. Alguien hizo, la puntualidad es característica suya, pero por ahí alguien hizo esperar unas cuantas horas, 6 por decirse así. Una anécdota muy curiosa, no me precio de ser una persona que espero mucho, o sea, prácticamente me desespero esperando. Entonces, normalmente no espero más allá de 15 minutos, pero mi esposa tuvo que esperarme como 5 o 6 horas. Y bueno, afortunadamente coincidimos, tuvo la gentileza de esperarme tantísimo tiempo. Seguramente yo no lo hubiera hecho. Pero bueno, así es el amor, ni modo. El amor espera. El amor espera. Pues sí, bueno, pues con sus hijos. Pero fíjate, te comento algo. Hasta en eso tenemos que enamorarnos con el cerebro. Es que el problema es que nos enamoramos que con el corazón, pero pues el corazón cuando mucho bombea sangre y pues lo mismo sería enamorarnos con el hígado, con el páncreas. En realidad nos tenemos que enamorar con el cerebro. Y es que tenemos que ser prácticos. Mira, enamorarse con el cerebro significa escoger, seleccionar la persona adecuada. Porque finalmente, la persona adecuada, porque finalmente, dijeran ustedes, si la cosa va en serio, y no de a ratitos, o luego nos vemos y ya no nos vimos, entonces, pero cuando la cosa va en serio, pues entonces con mucha mayor razón nos tenemos que enamorar con el cerebro, porque tenemos que pensar en la mujer, probablemente no la más guapa, probablemente no la que mejor habla, no la que mejor se viste, no la de buen cuerpo. En estos tiempos, déjenme les platico que ya se van más a lo físico, ¿no? Sí, pero yo siempre me he enamorado con el cerebro. Enamorarse con el cerebro significa que si la cosa va en serio, estoy pensando que con esa persona voy a procrear hijos. Entonces, si yo soy medio inteligente, tengo que buscar una persona inteligente. Porque entonces estoy garantizando que mi descendencia van a ser inteligentes. Lo estoy garantizando. Y eso hace que mi vida sea más práctica, más placentera. No tengo que estar luchando con ellos si aprenden o no como yo. Entonces, ya estoy garantizando que van a ser buenos estudiantes. Aquí debo decir que mi esposa jugó un papel muy importante con mis hijos. Ella estuvo pero al pie del cañón. Yo anduve muy ocupado, tenía 2 trabajos. Para ese entonces yo trabajaba en la secundaria Justo Sierra, en el turno vespertino, y trabajaba en colegio de bachilleres en el turno matutino. Así que prácticamente trabajaba de 7 a 7, con 1 hora, hora y media para ir a comer. Entonces prácticamente ella se hizo cargo de los hijos. Y algo que siempre
platiqué con ella, pues era que los hijos fueran competitivos. Y que fueran competitivos significaba que se pudieran inscribir en un curso de oratoria, que pudieran participar en oratoria, que pudieran plantarse en público y con una declamación, hacer una buena exposición de un trabajo en un salón de clases, porque eso les iba a abrir prácticamente las puertas de una carrera y posteriormente de un trabajo. Y no me falló la percepción, para nada. De la oratoria, mi hijo, el mayor de mi actual matrimonio, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, y su fuerte es la palabra. Posteriormente hizo una maestría en Comunicación y Política. Entonces, pues salió de ahí, de esa época, de la primaria. Y posteriormente, mi siguiente hijo, pues actualmente está estudiando para químico farmacobiólogo. Y a pesar de que le encanta la química, está pasando apuraciones con sus exámenes, está sufriendo con sus exámenes, pero es muy competitivo, nunca baja del 9 o el 10. Entonces eso hace pues que sean muy competitivos. Lo interesante es que ese gusto por lo difícil también se lo transmitió a sus hijos. Pues no todos, porque algunos no querían saber nada de matemáticas y mucho menos de física y química. Es mi hijo el más pequeño que finalmente le agradó algo parecido a lo que yo había estudiado. Entonces a veces nos ponemos a platicar y bueno, hay muchas cosas que ya no entiendo por el nivel académico de él, pero tengo nociones de lo que habla. Y ya cuando de plano no lo entiendo, pues le pregunto, a ver, explícame esa parte, porque ahí ya me quedé. Está usted elaborando y de repente llega a la idea, bueno, llega un pensamiento de decir, ya concluyo mi labor como docente y voy a iniciar mis trámites de jubilación. Sí, mira, cuando cumplí 29 años, 6 meses, un día, ya laborando para Colegio de Bachilleres, lo que hice fue ingresar mi documentación para poderme jubilar. Sin embargo, el instituto, el ISSSTEP, pues tardó mucho en responderme sobre esa petición y pues tuve que meterle abogado al asunto porque no veía para cuándo. Es decir, prácticamente yo trabajé en Colegio de Bachilleres 35 años. Caramba, bueno, pues fueron muchos años de diferencia. ¿Por qué surge este sentimiento de decir, me alejo ya de la docencia e inicio mis trámites? Bueno, es que mira, hay un momento en la vida donde si no estás totalmente cansado de lo que haces, yo creo que es encontrar un momento oportuno para irse, para que los estudiantes que están en ese momento contigo, todavía te vean con la entereza, con la entrega, con el entusiasmo, con la fuerza necesaria para trabajar. No me concibo de 70 años trabajando como maestro, porque creo que lo que va uno a dar es lástima en lugar de clases. Entonces no concibo esa idea. Hay que irse justamente a tiempo, que te permita hacer otras cosas, y la otra, pues dar la oportunidad a otras gentes jóvenes que vienen con nuevos talentos, con nuevas habilidades, y pues que empiecen nuevamente a foguearse, a ver qué tal les va frente a los grupos. ¿Ya se jubiló? ¿Qué hace? ¿Qué hace cada día? Porque muchos, incluso personas que fueron sus alumnos, hoy en día nos han descrito y, oye, no, que no falte el profesor Memo en los ilustres Zacatecas. Se desapareció. Sí, güey, o sea, de alguna manera muchos dijeron, no, pues se desapareció, se fue de Zacatlán, ya no anda por aquí. ¿Qué pasó con el profe Memo una vez jubilado? Bueno, pues a lo mejor sí me hubiera gustado irme de Zacatlán, pero para ir a pasear, pero se requiere de mucho dinero que no tengo. Entonces, pues rara vez hice un ahorro fuerte. Realmente el dinero producto de mi salario, pues lo invertí en la educación de mis hijos. Tengo 6 hijos, todos son universitarios, con excepción de uno. Entonces, pues ahí se fue mi dinero. Y pues la otra parte, mi hobby es la construcción.
Entonces, a lo largo de 43 años de servicio que llevo o que trabajé como docente, pues logré hacerme como unas 6 casas. Entonces, no muy... ¡Ah, carambas! Que nos pasen esos proyectos. Pero al fin y al cabo, pues es mi hobby. Así de que el poco dinero que me quedaba lo invertía en una casa. A veces me tardaba 10 o más años en construir una casa. Pero me gusta diseñarlas, me gusta dibujar. Tengo nociones, un poco de nociones de arquitectura. Entonces, incluso en la albañilería tuve que aprender muchas cosas. Pues porque luego mis albañiles pues, me decían, ¿usted ni sabe? Le dije, no, espéreme, ahorita le enseño. Entonces, y es que para poder mandar hay que saber, efectivamente. Entonces me di a la tarea de ir aprendiendo, sé hacer algunas cosas de albañilería, pero me encanta diseñar casas. Nunca me despegué del campo. Siempre logré combinar, aunque sea de fines de semana, combiné la docencia entre semana y el fin de semana trabajando en el campo. Entonces conozco más o menos todo lo relacionado a la agricultura, un poco de ganadería y pues actualmente me entretengo en eso. Entonces ahí tengo todo el día para entretenerme. Luego mi hermano me dice, con el que convivo más, me dice que cuando vamos a descansar. Le dije, pues yo creo que nunca, porque siempre hay cosas que hacer. Y pues le entro desde tempranito. Normalmente me levanto por muy tarde, a las 6 de la mañana, por muy tarde, y a las 7 de la mañana estoy saliendo para el rancho y vengo regresando a las 6 de la tarde, 5:30. Algo que haya marcado la vida del profe Memo, ¿qué ha sido? Mira, algo que a mí me marcó de por vida y que me ha resultado muy complicado superar fue la muerte de mi padre. Es decir, yo para aquel entonces tenía 14 años, estaba iniciando el segundo curso de secundaria, y entonces perdí a mi padre en esa época, y es algo que nunca pude superar y creo que no lo he logrado superar del todo. Siento que me hizo falta, porque además pues heredé una familia muy grande, me hice cargo de una familia de 7 hermanos y mi madre, así es de que a los 14 años dejé mis juguetes, dejé mis diversiones, dejé la novia, si quieres así verlo, por dedicarme a ser padre sustituto de 7 hermanos y acompañante de mi madre. Entonces es algo que me marcó para siempre y es algo que no he logrado superar. Yo creo que la pérdida de algún familiar o ser querido es muy difícil de superar, y más a lo mejor como niño, y hacerte cargo de muchas responsabilidades y dar de la mano con la mamá. Sí, y digo, tengo la fortuna de que mi madre todavía vive y pues no tengo con qué agradecerle todo el sacrificio, todas las penurias que tuvo que pasar, entre ellas no haber vuelto a rehacer su vida. Es algo que no tengo con qué pagarle, porque gracias a eso levantamos una familia numerosa. La mayoría de los hermanos somos profesionistas, solamente 3 que optaron por no querer estudiar, pero todos tuvimos la oportunidad, aunque sea trabajando y estudiando, pero 5 tenemos carrera y 3 optaron por no hacer nada. Profesor, bueno, pues usted ha sido símbolo de enseñanza en la institución, en el COBAE principalmente. Bueno, pues sus compañeros de alguna manera también lo admiran, los alumnos están agradecidos con toda la enseñanza que usted les brindó en ese momento cuando fue su maestro. Bueno, pues es un mundo de agradecimientos que yo creo que se van a ver reflejados también en esta entrevista, en los comentarios, porque pues cuando llegué a hablar con algunas personas para que lo entrevistáramos, porque fue muy pedido, fue muy solicitado, pues son buenos comentarios, y yo creo que lejos también de la materia, pero también esas experiencias de vida, esas anécdotas, muchos las llevan muy marcadas en sus vidas. Sí, pues mira, primero que nada, siempre me ha gustado ser una persona agradecida. Yo estoy agradecido primero con la vida me ha dado más de lo que merezco. Estoy agradecido con muchos de mis compañeros, por no decir con todos, por a veces aceptar el poder compartir algún mensaje, el poder compartir un conocimiento, el poder
colaborar con ellos con algunas habilidades que tengo. Y pues también te diré que soy demasiado egocéntrico. Me gusta más trabajar de manera individual que en equipo, pero actualmente se tiene que trabajar en equipo. Entonces, yo soy muy bueno en el aspecto de individual. El trabajo que me pongan lo saco sin mayor problema y con la mejor calidad posible, pero sí me cuesta mucho trabajo relacionarme con mis compañeros. Entonces a ellos tengo que agradecerles el tolerarme, el aguantarme a veces pues mi mal carácter, pero agradezco mucho eso, agradezco la amistad que algunos de ellos me brindaron y la confianza. Un mensaje que le diera a todos aquellos que fueron sus alumnos, que yo creo que ellos van a estar muy contentos de escucharlo. Algo que siempre comenté en algún momento con ellos a lo largo de uno o dos cursos que trabajé con cada uno de ellos. Primero que nada, tenemos que ser agradecidos. Segundo, ser lo más competitivo posible. Es decir, prepararnos, porque finalmente el podernos preparar nos permite ver la vida desde otra perspectiva. Nos permite no andar difamando a nadie, nos permite no andar buscando un conflicto con alguien, o incluso poder superar un conflicto que a veces es, pues, que aparece de momento, ¿no? Y lo otro, perdón, y lo otro, pues, siempre les dije que se prepararan mucho, pero que no perdieran de vista el poder ser felices. Que lo que lograran hacer, poco, mucho o nada, pero que les permitiera ser felices. Porque creo que ese es el objetivo de todos. A mí me ha costado mucho encontrar esa parte de la felicidad, pues por muchos traumas que atravesé en mi niñez y mi juventud. No soy muy afectivo, no soy muy afectuoso con la gente, soy un poco agrio en mi trato, porque seguramente no tuve el tiempo suficiente para darme esa oportunidad. Hubo otras emergencias que atender. Entonces me privé de muchas cosas hermosas. Por eso admiro a los jóvenes, esa habilidad, esa posibilidad de divertirse, y se divierten con todo. Y qué bueno, porque la vida es tan corta, y que a veces no sabe uno en qué momento se trunca. Entonces, si logran eso de vivir y ser felices, y de paso hacerse de una carrera, de un porvenir, pues yo creo que eso sería maravilloso. Y lo otro, pues agradecerles la gentileza que tienen de distinguirme con su saludo. Dijera mi esposa en son de guasa, dice que ya no más falta el perro que me salude cuando paso, porque en una o dos calles que voy caminando ya me saludaron 3, 4, 5 gentes. Y digo, les agradezco mucho la gentileza, porque a veces voy distraído y ni siquiera me percato de que me saludan. Y te habló, pues ya sin querer volteo y pues adiós, pero pues ya se pasaron de frente, ¿no? Pero sí les agradezco esa gentileza. Y bueno, pues no vamos a dejar a un lado a sus ex compañeros, que bueno, entre tanta dificultad, como lo dice usted, a veces no tenemos días buenos todos los días, pero también existen los días malos. Entonces, pues yo creo que eso nos pasa a todos. Un mensaje para todos sus compañeros, tanto de nivel primaria como también del colegio de bachilleres. Bueno, para mis compañeros, decirles que primero que aprendí muchas cosas de ellos. Aprendí muchas cosas en lo personal, aprecio mucho la gentileza de su amistad que me brindaron, su respeto en otros casos, si no la amistad, por lo menos el respeto, y les agradezco mucho. Y pues la otra parte, que es la más complicada, pues desearle éxito en lo que están haciendo. No es nada fácil, es bastante complicado, pero en la medida que se esfuercen, en la medida que dicen que al mal tiempo buena cara, y pues que lleguen con todas las ganas del mundo de estar frente a un grupo
y de poder plasmar en ellos, poderlos conducir de tal manera que sean gentes exitosas. Y bueno, pues para mis compañeros un fuerte abrazo y muchas gracias por su amistad, por su compañerismo y sobre todo por sus enseñanzas de muchos de ellos. Yo creo que de todo se aprende. Profesor, bueno, pues usted está dejando un legado, el legado en el que, bueno, pues es para muchas generaciones de todos los que fuimos sus alumnos. Y bueno, pues hoy estamos agradecidos por todas esas enseñanzas que nos dejó y que, bueno, pues todos lo recordamos con gran cariño y con gran aprecio. Bueno, pues el día de hoy le otorgamos un reconocimiento y agradeciendo que esté usted aquí con nosotros como ilustre zacateco. Estrellas de mi Pueblito otorga el siguiente reconocimiento al profesor Guillermo Hernández Olvera por su forma de enseñar, dejar una huella para la eternidad en cada alumno, y por eso y más es usted un ilustre zacateco. Muchas gracias. Pues decirles solamente que soy un humilde servidor y que ojalá y el tiempo que logramos convivir pues sea una parte interesante de su vida. Por lo menos si no aprendieron física, pues por lo menos que no la odien. Pues muchas gracias, maestro. Hoy conocimos un poquito más de su historia. Le agradecemos que pues nos haya contado un poquito más de usted. Estamos agradecidos por todas las enseñanzas que nos dio. Sin duda, cuando lo vemos en la calle lo saludamos con mucho gusto porque pues lo admiramos y lo respetamos muchísimo. Es algo que agradezco y les agradezco muchísimo. Me siento muy contento con esa muestra de afecto. Sobre todo me siento tranquilo de poder haber cumplido una parte en ese proceso de su aprendizaje. Pues su legado queda en el Colegio de Bachilleres, queda en las primarias, en todos aquellos alumnos, en maestros y yo creo que en la gente que también lo conoce por fuera, y queda también su legado en ilustres zacatecos. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde con nosotros de aquí desde el Zócalo de Zacatlán. Y bueno, pues lo invitamos a que nos sigas viendo este programa que tenemos especialmente para usted que nos ve allá en casita, que bueno, es donde usted va a conocer a todas aquellas personas destacadas como el profe Memo de aquí de Zacatlán. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Yo soy Karen López y nos seguimos viendo como todos los viernes en punto de las 5:30 de la tarde. Nos vemos a la próxima.